El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y pasamos al Salmo 137, otro de los salmos de aspiración. Y este Salmo 137 es el lamento de los cautivos en Babilonia. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, son 9 versículos exactamente, este Salmo 137. Es un salmo explícitamente acerca de la cautividad babilónica de Judá. Se desconoce su autor y su fecha, pero hay 3 episodios sumamente interesantes. Los primeros 4 versículos son total lamentación. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Entonces, cuando está mencionando aquí que en medio de los ríos Tigris y del Éufrates, son los ríos precisamente de Babilonia. Ellos están ahí cautivos y van a ver de qué manera ellos van a poder adorar. ¿Cómo lo van a hacer? Si es que están llorando. Y entonces sus verdugos, los que los llevan, los que los tienen cautivos, les piden que canten, les piden que toquen, les piden que tengan rostros alegres. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahora, realmente la solicitud de que cantaran cánticos de Sión era porque ellos querían conocer del Dios de Israel y del poder que se movía en Sión, o porque ellos estaban haciendo burla de estas personas que tenían cautivas ahora. Por eso responden: ¿y cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ellos están ahí en medio de la situación. Y ahora, después de la lamentación, vienen las condiciones. Versículos 5 y 6. Y si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ahora viene: su rechazo a cantar no era causado por ninguna de las dos situaciones impensables. Se habían olvidado de Jerusalén, no tenían a Jerusalén como privilegio el gozo. El peor de los castigos debería ser impuesto si uno o una combinación de estos factores se hacía realidad. Entonces, ellos prefieren guardar silencio respecto de las canciones y responder de acuerdo a su condición. Pero viene ahora la tercera parte, que son esas imprecaciones del verso 7 hasta el verso 9. Oh Jehová, recuerda que contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere del pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Estos son los hijos de Edom. Los edomitas se habían aliado con los babilonios en la caída y la destrucción de Jerusalén. Según lo asegura Jeremías, también lo está asegurando Días, lo asegura Jeremías en Lamentaciones. El salmista solo oraba por aquello que el Señor siempre prometió. Eso era lo que los sostenía a ellos en medio de la angustia. El día de Jerusalén, el día en que Jerusalén fue destruida, el día en que fue desolada, como lo declara Isaías en el capítulo 13, versículo 1 al 14, como lo declara Habacuc en el capítulo 1, versículo 11, y luego los versos 8 y 9 del Salmo 137, para cerrar ya el Salmo. Habla del bienaventurado y dichoso, porque estos serán los instrumentos humanos que Dios empleará para cumplir su voluntad, profetizada la destrucción de Babilonia. Todo esto nos lleva a nosotros a entender que es un programa que ha diseñado Dios, que es algo que está en la mano de Dios, en la voluntad absoluta de Él. Cuando su pueblo olvida su palabra, olvida que el camino de la bendición está en la obediencia, entonces Él los deja a merced de sus enemigos. Y cuando sus enemigos se enseñorean de ellos, lo tendrán por un tiempo, no por siempre ni para siempre, porque el Señor se acordará del lamento,
se acordará de su pueblo, de sus lágrimas, de su petición de ayuda. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos, amigos. No podemos entristecernos creyendo que por las circunstancias y situaciones que estamos viviendo en el momento, significa que Dios se ha olvidado de nosotros. No, está esperando que aprendamos la lección, que debemos depender de Él y que cuando le hemos fallado, necesariamente tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque es que cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, es un pueblo de subidas y bajadas, es un pueblo de una intermitencia constante en la práctica de su fe y en la adoración a su Dios. Entonces Dios tiene que permitirles esas situaciones duras, conflictivas, de dolor, de angustia, de persecución, de pérdida de libertad, de pérdida de territorios, pero no para siempre será eso, porque el pueblo siempre ha estado en el corazón de Dios para bendecirlo, para levantarlo, para fortalecerlo. Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, de esa iglesia, de ese pueblo de gentiles que alrededor del mundo, sin importar su raza, sin importar su sangre, sino solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nos hemos acercado a Él para aceptar la obra redentora, entonces estamos en igualdad de condiciones. Necesitamos volvernos a Él de corazón. Y cuando le fallamos y tenemos que ser disciplinados, ya sabe que tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento y Él será misericordioso para ayudarnos. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, hoy nos acercamos a Ti en plena certidumbre de fe. Cualquiera que sea la situación de cada persona que escuche esta reflexión, te ruego que le ayudes, le des la fuerza y el valor para soportar y para buscar tu rostro, para humillarse, volver delante de ti, para que tengas misericordia y lo restaures, lo levantes y le ayudes a salir de esa dificultad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.